Bueno, ahí estamos. La idea entonces de hoy es explicar la situación problemática del trabajo práctico 2, de estadística 1, de herramientas matemáticas 3, que algunos tienen como única herramienta matemática en su carrera, otros ya han pasado por álgebra y por análisis, pero la idea es que de estadística no zafa casi nadie, ¿sí? Diría que nadie, y no solo digo en la carrera, sino en la vida, ¿sí? O sea, permanentemente estamos rodeados de información y tanta, ¿sí? Que la estadística cada vez se hace más importante para poder ordenarla, que es parte de lo que ustedes vieron en el primer módulo de la materia, así cómo ordenarla, qué medidas, a partir de un montón de datos que yo tengo, puedo sacar como medidas resumen, ¿sí? Y bueno, poder tomar decisiones en base a esa información que se va analizando. En particular, le voy a compartir pantalla. Díganme si ahí ven la pantalla. Sí. Bueno, me gusta como empezar, esperen que voy a cortar esto, mostrando un panorama de qué es lo que vamos a ver y a la vez dónde estamos, ¿sí? O sea, ustedes hicieron el TP1, bueno, los conceptos básicos de estadística descriptiva, por así decirlo, están en el módulo 1 y la clase de hoy es el vivo para resolver el trabajo práctico número 2, cuyo módulo tiene las siguientes lecturas, ¿sí? Básicamente se trata de probabilidad, en donde hay los primeros conceptos, definiciones de probabilidad, la asignación de probabilidades y la definición de tipos de sucesos. Estos son nombres que yo acá los digo, sí, en la explicación muy por arriba, pero lo tienen en profundidad en la lectura del módulo 2, ¿sí? La lectura 2, sucesos, si les suena, independientes, dependientes, mutuamente excluyentes. Ahora vamos a ir trabajando en la situación problemática del TP2 y viendo cómo hacer para encajar eso que leyeron, ¿sí? O que vieron del módulo 2 en este problema. Después la famosa tabla de contingencia y árboles de decisión, que me permiten, a todos los datos que nos dan, tratar de visualizarlos de una forma que me permita empezar a hacer cálculos, ¿sí? Y en eso apunta también este TP. Y bueno, la probabilidad total, que después vamos a ver en profundidad, el teorema Bayes, es que en por lo menos en las preguntas que yo vi, en las 20 que pude conseguir del TP2 no aparece, pero bueno, tiene que ver con probabilidades condicionales que sí vamos a ver y ese es el concepto, creo, más difícil e importante de esta parte del módulo 2, ¿sí? Yo acá lo que hice, como les dije, soy licenciada en estadística y la formación me hace a que yo quiera dar una clase que les sirva, ¿sí? Con lo cual no quiero inventar, digo, a ver, a mí me parece, o lo que a mí me parece más difícil, o basarme en lo que me dijo algún alumno en particular y me dice, no, Karina, a mí me cuesta. Pero bueno, hice una encuesta y bueno, los que se anotaron, digamos, para participar de este vivo o para que se los mande después la grabación, han respondido, sí, parte de ustedes también, de cuál es el tema que más les cuesta del módulo 2 de estadística. No quise hacerlo así como para todos los módulos, porque eso voy preguntando en el grupo de WhatsApp, que ahí después tienen los datos ustedes, creo que ya están, pero en principio se pueden sumar y ahí yo voy haciendo encuestas para poder guiarlos vivos, ¿sí? Porque me gusta dar de nuevo algo que les sirva. Bueno, ahí básicamente siempre está la opción posible de todo y tienden a contestar el todo y después cuando entramos a los vivos o ven las clases y demás me dicen, no era tanto el todo, algo entendía, ¿sí? Pero bueno, en principio gana la respuesta de que les cuesta todo, ¿sí? Pero algo importante que como que hay grupos distintos, ¿no? Digo, no está tan concentrado en una sola respuesta, más allá de ese todo, sino que después, por ejemplo, aparece no sé por dónde empezar los ejercicios. Y esto es recurrente en general en matemática, desde la escuela media, la escuela primaria, la universidad, cualquier herramienta matemática del siglo XXI o de cualquier otra universidad, porque no entienden los enunciados, o sea, no saben por dónde empezar. Y eso es porque falta conceptualmente entender, ¿sí? La materia o los módulos, en este caso 1 y 2, para poder avanzar. Pero bueno, la idea es que salgan acá con la idea de qué hacer ante una situación problemática, un ejercicio de tipo de probabilidad, ¿sí? Por otro lado, la probabilidad condicional, como les dije, el 14.3% de los que contestaron la encuesta ahí estaban teniendo problemas con la condicional. Espero que hoy les quede claro al terminar esto. Y bueno, nadie nombró la total en particular, pero bueno, la probabilidad básica no termino de entender los conceptos de probabilidad.
Entender probabilidades, como entender una herramienta matemática, o en este caso probabilidades, requiere un tiempo, ¿sí? Y cómo se aprende matemática en general, resolviendo problemas, ¿sí? O situaciones problemáticas, enfrentándonos y, bueno, tratar de entender de todo lo que leí teóricamente cómo lo puedo aplicar a un problema. Como les decía antes de comenzar, a mí me parece que está bueno el material de siglo XXI que ustedes tienen porque aparece un problema y a partir de un problema ahí se empiezan a generar los conceptos, ¿sí? Entonces, me parece interesante esa forma de poder mostrar la materia a partir de una situación problemática. Bueno, vamos directo al TP2. Yo lo que voy a hacer es primero, chicos, leer la situación problemática que ustedes tienen, ¿sí? Y ya la habrán leído, pero bueno, si no la leyeron, acá estamos de cero, sí, como todas mis clases, así que tranqui. Tarjeta Azul, con sede en Ciudad de Buenos Aires, entró a competir en el mercado desde hace 5 años. Su alcance está llegando a todo el país. Sus directivos están estudiando con qué frecuencia utilizan su tarjeta de débito y de crédito los jóvenes entre 18 y 24 años para poder tomar acciones sobre este grupo etario y, de ser necesario, ampliar la oferta. Para esto realizó un estudio de probabilidades, pero ahora quieren ampliarlo para tener más resultados. Por ahora el equipo encargado de hacerlo ha obtenido los siguientes resultados. Y ahí empiezan a tirarnos información, ¿sí? Más que información son datos que después tenemos que ver cómo los ordenamos para poder contestar las posibles preguntas que tenga nuestro trabajo práctico 2. La probabilidad de que una persona elegida al azar de cualquier edad utilice su tarjeta azul para hacer una compra es 0,37. Sabiendo que una persona usa su tarjeta azul, la probabilidad de que tenga entre 18 y 24 años es de 0,19. Si se sabe que una persona usa la tarjeta azul, la probabilidad de que tenga más de 24 años es 0,81. Se sabe por el último censo que el 14% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. Esta investigación se hizo sobre toda la población de 18 años o más del país que en la que están incluidos los clientes. Ahí les aparecen los siguientes eventos, en donde ya les dan letras para nombrarlos, con lo cual se supone que el TP va a venir con esas letras, con lo cual una de las cosas que habría que hacer es decir, bueno, empezar a entender un poquito qué es la U. U es el evento o el suceso que indica cuando alguien usa la tarjeta azul, ¿sí? U de uso. Está bueno ponerle letras asociadas a lo que quiero porque si no después es más complicado. ¿Se acuerdan que cuando uno pone, por ejemplo, la letra, el nombre del suceso, ¿no? Pero arriba le pone la rayita, ustedes saben que eso es el complemento, o sea, es lo contrario, ¿sí? A usar la tarjeta azul, es decir, no usar la tarjeta azul, ¿sí? Después, llamaron J al suceso ser joven entre 18 y 24 años, incluidos los extremos. Eso quiere decir que el que tenga 18 está en este grupo, el que tenga 19, 20, 21, como son poquito los digo, 22, 23 y 24 inclusive, están en ese grupo de jóvenes. Y llamaron mayores a aquellos que tienen más de 24 años, ¿sí? ¿Qué número, la primera edad que contempla a las personas de este grupo, cuál es la primera edad en años cumplidos? ¿Cuál sería la edad que tiene la persona que menos años tiene en ese grupo mayor de 24? La edad mínima, por así decirlo, de ese grupo. 25, ¿sí? Porque dice mayor a 24, porque está incluido el 24 en este grupo de jóvenes. Si alguien tiene 18 años, 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24, incluso 24 años y 11 meses y 29 días, está en el grupo J de jóvenes. Si cumplió 25, apenas cumple 25, ya forma parte del grupo M, que es de mayores, de 24. Mayor a 24 no incluye el 24, ¿sí? Bueno, eso es algo que es muy importante, ¿sí? Que lo explico en el módulo 2 de todas mis clases, en donde tengan cuidado con ese mayor o mayor igual que, o como mínimo, o desde. Esas son
palabras que hay que entender bien en los enunciados y en las preguntas, porque nos pueden llegar a hacer contestar mal una respuesta y ahí perder puntaje. Y la verdad que sería una pena porque eso tiene que quedar bien claro, ese tipo de lógica matemática donde digo, bueno, ¿qué significa mayor a 24? ¿Está incluido el 24? No. Mayor a 24 son los números, si hablo de edades cumplidas, en años cumplidos, 25 para arriba, ¿sí? Si yo decía mayor o igual a 24, ahí sí está el 24, pero esto no es el caso, porque acá me dice que están incluidos los extremos, o sea, el 18 y el 24 en el grupo joven, ¿sí? Bueno, habiendo dicho esto, esa es la situación problemática y aparece mucha información. No es este el caso, pero muchas veces aparece información que distrae, que no nos sirve para resolver las posibles preguntas, ¿sí? Acá aparece solamente un numerito y que alguno que no entienda nada, quien sabe le da importancia a ese tarjeta azul con sede en Ciudad de Buenos Aires, entró a competir en el mercado desde hace 5 años. Bueno, ahí se empiezan a confundir, a veces aparecen más números y demás, pero vamos directo al objetivo, ¿sí? Uno dice, bueno, yo leí el problema. En esta situación problemática están tratando de competir en el mercado, o sea, una tarjeta de crédito que se llama Azul, ¿sí? Está tratando de insertarse más en el mercado y buscar nichos de mercado, como le llaman en investigación de mercado, o ver cuál es la necesidad de los jóvenes de usar una tarjeta de crédito, ¿sí? O cuál es la necesidad de los mayores, porque quieren justamente ganar competitividad en el mercado, ¿sí? Con lo cual empiezan a estudiar. Y bueno, esos datos, lo primero que dice es la probabilidad, ¿sí? De que una persona elegida al azar de cualquier edad utilice una tarjeta azul para hacer una compra es 0,37. Después, si la utiliza, la probabilidad de que sea joven, que es la segunda parte, es 0,19, etcétera. O sea, hay dos situaciones importantes que se analizan de cada persona. Una variable que ustedes vieron en el módulo 1 y si no vieron tienen que ver bien, ¿sí? Una de las variables que acá se involucran es la edad de las personas, ¿sí? En realidad está agrupada en dos, o sea, si son jóvenes o si son mayores. La edad es una variable en juego en nuestro trabajo práctico. Y la otra variable en juego en este trabajo práctico es la utilización de la tarjeta. Si utilizo o no tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, yo tengo dos variables que fueron medidas en una población, en un grupo de personas que no son bebés, no tienen 0, 1 año, 2 años, 3, sino que acá me dicen que nuestro universo, y eso lo vieron en el módulo 1, ¿sí? Esa es una palabra importante, pues va a aparecer algo en el parcial relacionado con universo, definición de población, objetivo. Son las personas de 18 años o más. No le interesa la tarjeta azul los menores de edad, ¿sí? De menores de 18, ¿está bien? O sea, nuestro universo o población a estudiar es la de 18 años hacia arriba, que está dividida en dos grupos, ¿sí? Entonces, cuando me aparece un problema en donde yo tengo dos características medidas de las personas o dos variables que son, en este caso, como ejemplo, la edad y el uso de la tarjeta, ya ahí digo, los números sueltos me la complican, necesito armarme una tabla. Sí, la famosa tabla de doble entrada, por eso se llama tabla de doble entrada, porque en esa famosa tabla de doble entrada, yo voy a representar toda esa información que me están dando, ¿sí? O por lo menos la que pueda, después vemos. Y a partir de esa tabla que yo me arme, primero, no estoy abriendo las preguntas de trabajo práctico, está clarísimo que solo abrí la situación problemática. Me voy a armar mi problema, me voy a armar esa tabla, voy a entender un poquito cada una de las celdas de esa tabla. Recién ahí me siento en condiciones de abrir el TP y empezar a responder las 20 preguntas. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Bueno, entonces, la tabla de doble entrada justamente se arma de la siguiente forma, y acá es donde suelen equivocarse. La U es si usa tarjeta, ¿no? Voy a poner acá la variable tarjeta, el uso de la tarjeta, que es U usa, y el U con la raya arriba, que era el complemento, que es no usa la tarjeta, ¿sí? Ahora, por otro lado, hay otra variable acá, que es la edad, ¿sí? Acá, edad. Y la edad es o jóvenes o mayores, ¿sí? Entonces acá me quedó
una tabla de doble entrada, porque tengo dos variables, y siempre en esa tabla voy a poner un total que se llama el total marginal, que aparece ahí el total. Ahora vamos a interpretar bien la tabla en este problema. Y acá también un total. Entonces, voy a los datos del problema. Acá dice el primer dato que me dan, dice la probabilidad de que una persona elegida al azar de cualquier edad utilice la tarjeta azul para hacer una compra es de 0,37. O sea, es de cualquier edad. No me están diciendo que son los que la usan y son jóvenes. No me están diciendo que son los que la usan y son mayores. En la intersección de la U, que es uso, y cada una de las filas tengo uso y joven. ¿Sí? Que ahí se los puse en rojo. Vamos a ponerlo otra en verde. Esta sería uso y mayor. Esta otra, voy a cambiar de color, amarillo. ¿Esto acá qué hay? Este es el grupo, o la probabilidad o cantidad de personas. Digo, la tabla se puede armar o con cantidad de personas o con probabilidades. Acá no nos dan cantidad de personas, así que vamos a trabajar con probabilidades. Pero hicimos ejercicios, o pueden ver en las clases, que hay también de totales. O sea, en el parcial puede venir o totales o probabilidades, ¿sí? Pero no importa, conceptualmente la intersección de una fila con una columna, esta es fila, esta es columna y esta es columna. Es decir, J intersección, los que no usan, acá me dan son o la probabilidad de los jóvenes y que no usan. Lo que quiero que vean que es lo más importante entender es que esas celdas que yo estoy por ahora señalando en color, me faltó esta, se tratan de probabilidades conjuntas que cumplen dos condiciones a la vez. ¿Sí? O sea, no usan y mayor, es esta que está en violeta que recién acabo de pintar muy prolijamente. La amarilla sería la probabilidad de que no use y que sea joven, que la amarilla es que no use y que sea joven. La roja es la probabilidad de que use y sea joven. Y la verde, que quedó de dos colores, vamos a poner verde, es la probabilidad de que use y sea mayor, ¿sí? Y algo importante para armar una tabla. Si en la tabla ustedes, porque me ha pasado que a veces me dicen, profe, no entiendo, no me sale la tabla, no me cierran los totales, a veces ponen, por ejemplo, usa y acá le mandan joven, y acá le mandan no usa y acá le mandan mayor. Jamás les va a poder salir esa tabla. O sea, acá hay una variable en donde esto y esto son sucesos mutuamente excluyentes. Usa, no usa, la variable que sea, ¿sí? Y acá también hay otra variable, en este caso que es edad, en donde estas dos filas son sucesos mutuamente excluyentes, joven o mayor. A la M fueron acá, si lo hubieran llamado la J con la raya arriba, era lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? No joven entre 18 y 24. Pero bueno, lo llamaron M, vamos a acostumbrarnos con la letra que lo llamaron en el siglo XXI. Entonces, si empiezan a construir una tabla de esta forma, jamás les va a salir, no le van a cerrar los totales, no le va a dar nada. Bueno, avanzamos. Primero quiero que entiendan conceptualmente entonces, justamente esto, qué es cada celda, ¿sí? Para poder interpretar de dónde saco los numeritos, pues, y dónde pongo lo que me están dando, sí que eso es importante también. Bien, avanzo. El total, acá voy a poner probabilidades en esa tabla. ¿Cuál es el valor de probabilidad máximo que ustedes conocen? O sea, ¿cuánto me puede dar? Es decir, de encontrar alguna persona de la edad que sea y que use o que no use la tarjeta. Esa es la probabilidad, es 1. Si yo selecciono al azar una persona de todo este grupo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 18 años para arriba y que a la vez use o no use la tarjeta? Ah, es cualquiera de todos estos, ¿entiende? Bueno, ese es el famoso 1 o 100% de probabilidad que va en el total de totales de mi tabla, ¿sí? ¿Dónde va el primer dato? El 0,37. Dice, la probabilidad de que una persona elegida al azar de cualquier edad utilice la tarjeta, o sea, que la utilice para hacer una compra, es de 0,37. Entonces, si utiliza la tarjeta azul, ¿sí? O ese 37 va acá
o ese 37 va acá, 0,37, o ese 0,37 va acá, porque tiene que ir en la columna de que lo utiliza. El tema es que tienen que entender dónde va ese 0,37, no va en cualquiera de los tres. Estamos de acuerdo en que acá no va y acá no va, porque acá irían probabilidades de los que no usan la tarjeta, ¿sí? Ahora, ese 0,37, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Son mayores, son menores o no sabemos? Cualquier edad. Tienen 18 más, con lo cual no van acá. No van acá. Ese 0,37 va en el total de la columna de acá. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que una persona use la tarjeta es de 0,37, independientemente de la edad. Después vemos, obviamente tenemos que completar ahí adentro antes de ir a las preguntas, ¿sí? Pero en principio ubique bien el 0,37. Avanzamos. El segundo dato dice, sabiendo que una persona usa su tarjeta azul, o sea, sabiendo que una persona usa su tarjeta azul, la probabilidad de que tenga más de 24 es 0,81. Acá dicen, no dice que saca una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad que cumpla con dos cosas? No, no, no. Acá te dicen, yo ya sé algo de esta persona, ¿sí? O sea, yo ya sé algo de este grupo de personas que acá estoy analizando con una probabilidad de 0,81 aquella persona que ya sé que usa la tarjeta azul, ¿sí? Pero necesito saber que es joven, o sea, es joven dado que ya usa la tarjeta, con lo cual, de los dos sucesos que están ahí en juego, que es que sea joven y que use la tarjeta, hay uno que ya sé que lo cumple. O sea, no es probabilidad conjunta, es probabilidad condicional. Cuando hay uno de los sucesos que yo ya sé que lo cumple, ahí estoy diciendo, dado que esa persona usa la tarjeta, la probabilidad de que tenga entre 18 y 24 años es 0,19. Entonces, probabilidad. ¿Se acuerdan la condicional que tiene esta raya que no es un dividido? Ya se los dije en las clases, ¿sí? Cualquier cosa, ahí profundíceme en esto, no es el concepto de división, es un símbolo, ¿sí? Que me indica en estadística cómo escribir una probabilidad condicional. La probabilidad de que, ¿qué es lo que yo sé? Que usa la tarjeta, o sea, SU, dado que usa la tarjeta, ahí está escrito simbólicamente. ¿Cuál es la probabilidad de que sea joven? Bueno, la probabilidad de que sea joven, o sea, que tenga entre 18 y 24, sabiendo que usa la tarjeta azul, dado que usa la tarjeta azul, es de 0,19. Y esto es importantísimo entender que una probabilidad condicional no la veo directamente en la tabla. En la tabla veo las conjuntas, la de I. Joven y USA. Esta no es joven y USA. Tiene que ver, pero no es la de joven y USA. Es joven dado que usa. Son otras cosas. Acá no va. ¿Sí? Entonces, si anotaron eso en el TP, obviamente van a resolver todo mal. ¿Sí? Y creo que les pasó a muchos, porque me han dicho, no llego al 40% tiene que llegar al 70%. Bueno, ahí para mí cayeron muchos en meter ese número en la tabla. Sigo avanzando, pero eso es un dato del problema que todavía no lo puedo meter en la tabla, ¿sí? ¿Qué más? Sigo con los datos. La tercera dice, si se sabe que una persona usa su tarjeta azul, la probabilidad de que tenga más de 24 es 0,81. Bueno, eso también es condicional. ¿Por qué? Porque dice si se sabe qué, ya se sabe algo de esa persona. Se sabe, de nuevo, que usa la tarjeta azul. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que sea mayor? M, porque dice que tenga más de 24, y más de 24 era el suceso que habíamos dicho que llamarlo M, ¿sí? Probabilidad de M, dado que usa la tarjeta, es de 0,81. Voy a borrar esto. Entonces, el segundo dato y el tercero son probabilidades condicionales. Vamos al otro. Se sabe por el último censo realizado en el país que el 14% son jóvenes que tienen entre 18 y 24. Acá no los quiero confundir, pero cuando yo leí esto hay un posible... Se puede interpretar distinto, pero yo les voy a decir cómo lo interpretó siglo XXI y lo que van a tener que hacer, ¿sí?
O sea, ¿se acuerdan que primero nos dicen que no está el 100% de la población en nuestro estudio? En este estudio, el análisis que queremos hacer está basado en la población de 18 a 24 años. Esa población de 18 a 24 años se tomó como 100%, ¿sí? Me olvido de los menores, ¿ok? No se los dicen así, pero se los quiero explicar porque si no van a hacer las cosas mal. Ese 14% es de este grupo, o sea, el 14% de este grupo de 18 o más tienen entre 18 y 24 años. Porque yo soy rebuscada y me empecé a pensar, acá dice el último censo del país, el 14% son jóvenes, pero me están hablando contando a los bebés también. Bueno, los cálculos están hechos para que ustedes consideren el 100% el universo que estamos analizando, que es 18 más. Entonces, ese 14 es el total del grupo que estoy analizando, el 14% son jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. Pregunta, acá. ¿Me están diciendo algo del uso de la tarjeta de estos jóvenes del 81% de la población? En este párrafo, me dicen, ¿se sabe que una persona, esperen, no, acá estamos, perdón, el 14, ese ya estaba. Se sabe que por último censo realizado en el país, que el 14% son jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. De ese 14%, ¿se dice si están usando o no la tarjeta azul? ¿O me hablan de los dos? ¿De posibles que usen o que no? De los dos. Bien. O sea, el único dato que tengo de este 14% es que pertenecen al grupo que son los jóvenes, entre 18 y 24. Entonces, ese famoso 14% va acá. Porque es el total de jóvenes, que es la suma de esto más esto, el 14% o 0,14. ¿Sí? Primera aclaración que no se los dije. O trabajo todo en porcentaje, o trabajo todo en decimales, o trabajo todo en cantidad de personas, pero acá dijimos que ya no nos dan. Pero nos están mezclando, ven que nos mezclan 14%, 0,81, 0,19, 0,37. Decídanse en qué van a trabajar. Yo lo estoy haciendo con decimales porque tengo más datos en decimales que en porcentaje, pero estaría bien si pasan todo porcentaje, ¿eh? En vez de 0,37, 37%, en vez de 0,14, 14, en vez de 1, 100%. Pero sean coherentes en todas las celdas, poner o decimales o la probabilidad expresada en porcentaje, ¿sí? Recuerden que si lo hacen con decimales, nunca puede darnos un número mayor a 1. Por favor, eso ya lo saben los que vieron mis clases. Eso sería horroroso que contesten alguna que es más. La probabilidad siempre me da 0, algo o como mucho 1, ¿sí? Es el máximo valor que toma. Si lo digo en porcentaje, obvio, como mucho 100%. Bueno, seguimos. Ese 14 va ahí. ¿Qué más? Esta investigación ahí dice que se hizo, bueno, sobre 18 años o más, es decir, mi 100% es la población de 18 años hacia arriba, ¿sí? Bueno, se supone que ahora no van a ir a resolver el TP. Yo quiero completar la tabla, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es, hay situaciones o hay, con los datos que yo tengo, numeritos o celdas que ya puedo completar. Fíjense lo fácil si ahora les pregunto esto. Si el 14% del total de los que estoy encuestando, ¿sí?, son jóvenes, si el 14% de los que estoy encuestando son jóvenes, ¿cuántos son mayores? ¿Qué porcentaje? Si el 14 son jóvenes, yo tengo esa población que estoy estudiando, la llamé el 100%, ¿qué número iría acá? Si quieren el porcentaje o decimal. Andrea, abrí el micrófono, igual se te escucha abajo, pero si querés. ¿Cuánto? Perfecto. ¿Sí? Bien, 86. O sea, acá no pongo 86, o salvo que ponga 100% y 14%, 0,86 está perfecto, ¿sí? O sea, ese valor que voy completando es el primero que salió fácil, ahora entendiendo que los jóvenes más los mayores suman 1 su probabilidad. 0,14 más 0,86, hago 1 menos 0,14, ¿sí? ¿Cuál otro sale fácil? Y sale fácil este. Porque yo sé que los que usan la tarjeta o los que no usan la tarjeta, la suma es la O. Recuerden cómo lo vimos, ¿sí? En probabilidad. Los que usan o los que no la usan son todos, ¿sí? Entonces acá, en donde yo completé en rojo, que ahora vamos a poner el número, va el complemento de 0,37. Si el 37% usa la tarjeta, ¿qué porcentaje no usa la tarjeta? 1 menos, 100, perdón, menos el 37%. El O 1 menos 63%. 0,37. Pero 63%. Excelente.
Entonces acá pongo 0,63. Ojo ahí, porque es o 0,63 en probabilidad o, yo lo voy a decir hasta el hartazgo, chicos, o 63%. No puedo decir 0,63% acá en este problema. Acá me están hablando de la probabilidad, es 0,63. 63 de cada 100 personas, ¿sí?, no usan la tarjeta. 37 de cada 100 usan la tarjeta. 14 de cada 100 son jóvenes, 86 de cada 100 no son jóvenes o son mayores. ¿Está? Eso es lo más fácil. Ahora, ¿cómo completo esos 4 que tengo ahí? No puedo restar más. Si ustedes se fijan, si tuviera este, y sí, ahí por diferencia saco este. No lo tengo. Si tuviera este, saco este. Y así, si tuviera este, por ejemplo, y con este puedo sacar este. Bueno, no tengo nada más. Con lo cual, por algo nos dan los otros dos datos. El problema o error está si meten esos datos en la tabla. Entonces, voy a llevar estos valores abajo. A ver si tengo lugar. Me voy a armar el Word. Eso es bueno, tener siempre el Word. Así les escribo en alguna hoja. Vamos acá. El otro es un PDF. Acá tenemos lugar. Bueno, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, está nuestra famosa tabla. Ahí la probabilidad condicional de joven dado que usa es 0,19. ¿Qué significa eso? La probabilidad. Ups. Ahí va. Bien. La probabilidad, entonces, voy por la del 0,19. La probabilidad de que sea joven dado que usa la tarjeta es de 0,19. Lo que me están diciendo es que de todo lo que usan la tarjeta, de cada 100 que usan la tarjeta, porque ya sé que la usan, hay 19 son jóvenes, ¿sí? Y por otro lado está la otra, los mayores, que son 81. Si 19 de cada 100 que usan la tarjeta son jóvenes, 81 de cada 100 que usan la tarjeta no son jóvenes o son mayores, que es el otro dato, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, porque ustedes saben y vieron en la teoría que la probabilidad condicional se define como una división entre la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de lo que yo ya sé, o sea, que usan la tarjeta, o sea, de este suceso. Entonces, en la tabla, fíjense que, o sea, el 0,19 yo lo tengo como dato del problema, o sea, esto es 0,19, ¿sí? Y esto es un dato que yo tengo en la tablita, ¿se acuerdan que lo completamos? ¿Cuál es el dato? 0,63, perdón, 0,37, ¿sí? Entonces yo acá, con un simple despeje, voy a borrar, total después ven la grabación 2000 veces, no hay problema, voy a borrar y voy a poner los números. Esa probabilidad condicional, que es 0,19, es igual a la probabilidad de que sea joven y que utilice la tarjeta sobre la probabilidad de que sea joven, que creo que es 0,37. Entonces, ahora me acuerdo, ¿sí?, de resolver una ecuación. Esa es la incógnita, la probabilidad de que sea joven y que use la tarjeta. Paso multiplicando el 0,37. Entonces, 0,19 por 0,37 me da la probabilidad de que sea joven y use la tarjeta. 0,19 por 0,37. Esto es 0,0703. Esto es esto, ¿sí? Es la probabilidad conjunta. Ese número va a ser el que va a ir en la tabla, chicos. O sea, ¿en dónde? En la intersección de J y U, ¿sí?, que vimos antes. O sea, 0,0703. Ahora ya tengo un dato más, con lo cual claramente lo pueden ir haciendo, van a sacar este, porque es la diferencia entre 0,37 menos 0,0703, ¿sí? 0,37 menos 0,703. A ver si sale. Me va a dar negativo, pero yo le voy a poner ahí opuesto. 0,2997. 0,2997.
Quiero poner un color que después vean que son los que nosotros pudimos calcular. 0. Dije 29,97. ¿Llegaron a esa cuenta? 0,37 menos 0,703. Fíjense ahora, bueno, sí, ahora para que lo entiendan. El primer dato que nos daban era el 0,37, que esa es la probabilidad de que una persona elegida al azar de este grupo que yo estoy analizando use la tarjeta, independientemente de su edad. ¿Se acuerdan? O sea, este 0,37 es el total de esa columna que utiliza. Ahora, lo que está acá ya no es independientemente de su edad. El 0,0703 es la probabilidad de que una persona elegida al azar use la tarjeta y sea joven. ¿Sí? Y sea joven. Bien. ¿Cómo puedo corroborar que lo que hice está bien? ¿Cómo sé? ¿Cómo interpreto en una tabla una condicional? Porque seguramente en el TP nos pregunten otra condicional. La probabilidad de que sea joven, dado que utiliza la tarjeta, o sea, este 0,19, ¿cómo veo si está bien lo que hice? Y fíjense, la probabilidad de que sea joven, dado que usa la tarjeta, es que sea joven, es la definición, ¿sí? Esperen. Probabilidad. No, se colgó. A ver si con otro color puedo. Sí, ahí está. Pero estaba mal. Probabilidad de J y U sobre la probabilidad de U. Y según lo que en la cuenta que hicimos es 0,0703, que es la probabilidad conjunta, la que cumple dos cosas a la vez sobre la probabilidad de utilizarla, que es 0,37. Si hacen la cuenta, fíjense si les da 0,19. Háganla y me confirman. ¿0,19? ¿Sí? Bien, ahí dice que sí. Bueno, fíjense entonces que el 0,19 no lo metí en la tabla. Alguno de los que me ha escrito y que no ha llegado al resultado de que no puede resolver el TP y que no llega ni a la mitad, es porque el 0,19 lo mandaron en alguna parte de la celda de la tabla, ¿sí? Es una condicional, no se ve en la tabla, surge de hacer algún cociente, ¿sí? Que es justamente aplicar la definición de probabilidad condicional que vimos en las clases, ¿sí? Bueno, sigo. Creo que ya pueden sacar, por ejemplo, esto. Porque yo sé que esto que está acá más esto que está acá es la probabilidad de que sea joven y la use más la probabilidad de que sea joven y no la use. O sea, es la probabilidad de que sea joven y yo ya sé que es 0,14. Entonces, para sacar esta nueva probabilidad, resto 0,14 menos 0,0703. 0,14 menos 0,703. Vamos a la calcu. Ya sabes. 0,14 menos 0,0703. Igual. 0,6, 0,06. Perfecto. No manda el lápiz óptico ahí. Estoy escribiendo con el dedo. Bueno, 0,0697. ¿Está? Bien. Y el de abajo también lo pueden sacar. Hay varias opciones de sacarlo. Les voy a hacer la otra para no hacerlo en fila, pero lo mismo que dije antes para jóvenes se cumple para mayores. La probabilidad de que sea mayor y use la tarjeta, o sea, esto, más la probabilidad que está acá, que es la que quiero averiguar, que sea mayor y que no use la tarjeta, es la probabilidad de que sea mayor, que da 0,86. Para sacar ese, una opción es hacer 0,86 menos 0,2997. Pero hay otra, y que tiene que dar lo mismo. Y eso es lo que quiero que entiendan, que una vez que tienen la tabla, sumen por fila, sumen por columna y que todo les dé, y ahí arrancan a hacer el TP, ¿sí? Porque es porque lo entendieron. Si la tabla les cierra es porque lo entendieron. Bueno, a ver. Otra opción de calcularlo. Voy a usar la columna de no usa. La probabilidad de que una persona tenga la edad que tenga, no use la tarjeta es 0,63. ¿Sí? Ahora, habíamos visto que la que está acá, la primera celda de esa columna, es la probabilidad de que no use y que sea joven, es 0,0697. Si eso le sumo la probabilidad que es la que quiero averiguar, de que no la use y que no sea joven, o sea, que sea mayor, me va a dar 0,63. Con lo cual, otra opción es hacer 0,63 menos 0,0697.
Entonces, si hacen cualquiera de las dos diferencias, tiene que dar lo mismo. Si les da distinto, hicieron algo mal. ¿Está bien? Sí, dan igual, profe. Excelente. Si me decís el resultado, genial. 0,5603. Perfecto. 0,5603. Excelente. Bueno, ahí ustedes me entienden, igual lo van completando. 5603. Bien, tenemos la tabla. Supone que sumando fila, la primera me da 0,14, sumando la segunda me da 0,86, sumando 0,37 más 0,63 me da 1, sumando las columnas me da 0,37 la primera, 0,63 la segunda y 1 la tercera. Estamos genial para arrancar el TP. ¿Sí? Para arrancar el TP no, en realidad para responder las preguntas, ya se supone que entendimos. Sí, ahora vamos a ir resolviendo. Quiero ver si puedo llevarme la tabla. Bueno, vamos a ir volviendo, ustedes me van a ayudar, ¿sí? Porque ahora yo voy a cambiar de esto y quiero ir acá. Bueno, esto ya lo vimos a la entrada, sí, pero el trabajo práctico 2 es del módulo 2, o sea, los contenidos son probabilidad, conceptos de probabilidad, asignación de probabilidades a sucesos, también definición de sucesos independientes, mutuamente excluyentes, probabilidad total, probabilidad conjunta, probabilidad condicional. Todo eso lo vieron en las lecturas del módulo 1 y módulo 2, ¿sí? Bueno, acá estamos específicamente en el módulo 2. En la del módulo 1 fueron más de estadística, llamamos descriptiva, así como vimos, medidas de posición que habrán hecho el TP1. A partir de acá, tengo 20 preguntas, ¿sí? Que yo por lo que sé y lo que entiendo, que no todos van a tener las mismas preguntas, quién sabe son aleatorias, pero a ver, chicos, si se entendió la situación problemática y la tabla, y esa es la idea de las clases, están en condiciones de responder cualquier pregunta que venga de esa situación problemática. Todas van a ser parecidas, no es que va a haber algo distinto a esto, ¿sí? Alguna cosita que le cambien, si en vez de poner joven le pone mayor, ¿se entiende? O la pregunta, o joven y mayor, joven o mayor, no sé, que use y que sea mayor, que no use y que sea joven. ¿Se entiende, no? Las preguntas se van a basar en probabilidades o definiciones más bien conceptuales de tipos de suceso. ¿Avanzamos? Bueno, vamos a la 1. Yo después les voy a pasar esto, o sea, no se gasten en escribirlo, yo les voy a pasar todo el PDF, esto es material de ustedes, ¿sí? Que les va a servir para que ya tengan las respuestas, pero para estudiarla de memoria, no, habíamos dicho que no, porque están perdiendo el tiempo, sino la hora que estuvimos hasta acá es tiempo perdido si lo van a estudiar de memoria. La idea es que lo entiendan. Incluso, a veces ustedes, no digo ustedes, ¿no? Pero en general cuando leo los grupos disocian lo que, no, el TP lo dejo para después del parcial porque primero quiero hacer el parcial. Dale, haz el TP antes del parcial porque es parte de estudiar. O sea, para mí me parece importantísimo el TP porque los ejercicios de parcial son de este estilo, chicos. ¿Sí? Entonces el TP es una práctica más, las API también, las actividades, ¿sí? Profe, De práctica. Sí, disculpe, ¿no van a dejar usar hoja y papel, digamos, y una calculadora? eso preguntarle a tu tutor. La calculadora, sí, estoy segura, o sea, y el papel también. Me río cuando otros profesores particulares dicen que siguen con el método clásico porque explicar con una pantalla y con el lápiz óptico, después no te lo dejan usar. Y si yo explico la clase así, porque es lo mismo explicarla acá o en un pizarrón, o sea, a mí me gusta usar la tecnología, pero ustedes Claro, en el sí. parcial Sí, sí. van a escribir la tabla. ¿Quién está hablando? ¿Ceci? Sí, Ceci, la tabla que te tengas que construir, no te la vas a acordar en la cabeza, la tenés que escribir. Un lápiz y un claro, papel vas sí. a poder tener. Ok, Para mí lo que no pueden tener son las fórmulas, chicos. Seguramente les hacen mostrar el papel al principio. No van a ok, poder tener las fórmulas, ¿sí? ok. Eso no creo. Pero Sí, nos pregúntenle al dijeron tutor. que Ah, sí iban a dejar utilizar lápiz y papel y calculadora. excelente. Bien. Y yo Y fíjense que creo estoy que con lápiz, papel y calculadora. el uso de la fórmula es discrecional al profesor. Por eso mismo les digo que pregunten a su docente, ¿sí? Porque cada uno está en un, seguramente, grupo distintos. Pregunten, pues yo no soy de la universidad y no quiero comprometerme y ser responsable de decirle, la puedes usar. Para mí no. Yo me haría la idea que no, ¿sí? Así, nada, tienen que estudiar esas formulitas, que es una probabilidad condicional. Pero de nuevo, si ven las clases, si entienden el concepto, no van a tener que saber nada de memoria, chicos. La memoria no sirve para esto, ¿sí? Para resolver un problema. Y en siglo XXI también no llego a resolver el parcial, dicen, no llego, no me da el tiempo. No, no es que no llegan, no saben que lo que le están pidiendo es bien conceptual. Y se preparan armando una tabla
y ya después contestan todo rápidamente. ¿Digo rápidamente o con el tiempo que es suficiente para poder responderlo? Bueno, avanzamos. Pregunta 1, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más de 24 años? ¿Están de acuerdo con esa 0,86? Si van a la tabla, ahora acá quiero que me ayuden porque tengo la tabla en otro lado, acá. 0,86 es la probabilidad de que sea mayor, es este. Está acá. La voy a poner en amarillo. ¿Están de acuerdo? Acá. La probabilidad de que sea mayor, decía, de 24. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más de 24? 0,86. Perfecto. Y bueno, ahí veo las respuestas. Y fíjense las otras, bueno, nada, a veces hay como engaño, está el 0,37, que era parte del problema, está el 0,63. Se dan cuenta los tipos de opciones, ¿no? Que no le dan cualquier número, no le dicen la probabilidad es 5,9, y dicen, claro, obvio, si es menor a 1, esa no va. Son números que aparecen en las tablas, chicos, por eso tienen que entender bien para elegir la correcta. Ahora, el que se acuerda esto de memoria, si se acordó la tabla de memoria, es una locura, porque la tabla de memoria me muestra el 0,63, el 0,37, el 0,14, el 0,86. Redondean en general los dos decimales, y esto sería 0,30, por ejemplo, esto es 0,07, esto es 0,07 también, esto es 0,56. Esos números van a aparecer en las posibles respuestas. El que se lo acuerda de memoria, no sé cómo hace, pero se entiende que me mezclan todos los numeritos que me aparecen en la tabla, ¿no? Con lo cual, no tenga miedo ahora, entendiendo esto lo van a poder contestar sin saber nada de memoria, sino entendiendo la tabla y haciendo la cuenta. Ya la hicimos la cuenta, con lo cual estamos preparados, 0,86, avanzamos. Pregunta 2. Dice, ¿qué tipos de eventos son tener más de 24 y tener entre 18 y 24? Primero me hablan de la edad, de los dos grupos de edad. Cuando me hablan de los dos grupos de edad, no me están mezclando variables. Esto es importante y lo vimos en la teoría. Con lo cual acá tengo que decir si los sucesos son excluyentes o no excluyentes, ¿sí? O sea, ¿se pueden dar a la vez? No, o una persona o es mayor de 24 o tiene entre 18 y 24. No puede haber otra opción o no puede estar en los dos grupos. Con lo cual son mutuamente excluyentes, pues, acá dice la intersección, o sea, que ocurra a la vez ser mayor o no ser mayor, o sea, ser mayor y de joven, es igual a 0 esa probabilidad. Son sucesos mutuamente excluyentes, ¿sí? Bien. Colectivamente exhaustivos, esto de acá, la verdad, nunca no lo vieron como concepto, ¿sí? Por eso van mutuamente excluyentes. Complementarios, probabilidad de mayor, no sé si acá pueden elegir más de una correcta, pero bueno, en principio mutuamente excluyentes. Acá hay esta es para una sola opción, ¿no? Cuando aparecen puntitos. Ok, vamos por esa. Si hubiera varias, ahí dudaría, pero acá viene lo que les dije al principio, y ese 14% es complicado porque no están considerando los bebés. Para mí ahí, a la vez son complementarios, ¿sí? Pero bueno, hay que elegir una sola. Son mutuamente excluyentes, pues la probabilidad de M y J es igual a 0. Tipos de suceso, ¿sí? Bueno, seguimos. 3. Tengo más de 24 años. A3, a ver, la 3 dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar use tarjeta azul o no use tarjeta azul? Importante si me dicen la I o si me dicen la O, son dos cosas distintas. Acá me dicen la O, pero es fácil porque me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar use la tarjeta o no la use? Dale, ¿qué otra opción hay? O la usa o no la usa, o sea, es 1 esa probabilidad, porque es obvio que una persona elegida al azar me va a caer en alguna de esas dos cosas, o en una o en la otra. ¿Está bien? Es 1 esa probabilidad. Ahí está la respuesta correcta. La probabilidad es 1, pues ambos eventos son complementarios. ¿Sí? Bien. Los eventos tener entre 18 y tener más de 24 son independientes. Acá, cuando uno dice si los sucesos son independientes, significa que la probabilidad de que sea de un grupo no afecta a la probabilidad que sea del otro. Y acá, si es de un grupo, necesariamente no puede ser del otro. Son redependientes esos dos sucesos. O sea, si es de un grupo, la probabilidad de que esté en el otro es 0. Entonces, no son independientes. Entonces, la respuesta es no.
O es esta, no, o es esta, no. Bueno, es la segunda porque por definición, sí, bueno, acá se dan experimentos sucesivos o múltiples. Cuando la otra dice no porque existe intersección entre ambos, justamente no existe intersección entre ambos. O sea, esta la descarto, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Esto es más teórico y conceptual. Vamos a la 5. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga entre 18 y 24 años sabiendo que no usa la tarjeta azul? Primero escribo en esa hojita que van a tener en ETP o también cuando en ETP o en el parcial, ¿qué me están diciendo acá? ¿Qué probabilidad me están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga entre 18 y 24 años? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea joven sabiendo que no hay un i ahí, no hay un o, hay una condicional, sabiendo que no usa la tarjeta azul? Entonces, por definición, voy a ocupar acá la pantalla, la otra pregunta, pero estoy en la 5. Esto, por definición, es probabilidad de joven y que no use la tarjeta azul sobre la probabilidad de que no use la tarjeta azul. Tengo esto en la tabla, este numerito, J, I, no U. J, I, no U. Voy a ir a... Y la probabilidad que no use, J, I, no U. A ver, de todos estos numeritos de la tabla, J, I, no U. ¿Cuál es? Que sea joven y que no use la tarjeta. Que sea joven y que no use la tarjeta. En la intersección es este valor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es la intersección de esa fila y esa columna, de que sea joven y que no use, o sea, 0.697 sobre la probabilidad que no use, es 0.63. 0.0697, bueno, justo lo tengo ahí escrito, creo que si lo hago dividido, 0.63. Me da 0,11, entonces, anotan eso en su hoja, ¿sí? Y voy a ver la respuesta, si es una de ellas. Acá está, la probabilidad de 0,11 mediante el cálculo de probabilidad condicional. Las otras no me da, ¿sí? Pero fíjense que van a haber números que tienen que ver con la tabla, los van a confundir, ¿sí? Si saben la definición, listo, reemplazan por los valores que ya armaron en la tabla. Vamos a la 7. En la situación planteada, el dato 0.17 es una probabilidad condicional. Tiene que decir si es verdadero o si es falso. ¿Se acuerdan? El 0.19 era una probabilidad condicional, era dato del problema. Que la persona seleccionada use la tarjeta azul. Se supone una condición y es que la persona seleccionada usa la tarjeta azul, sabiendo que ese es un dato del problema. Cuando ya sé algo de esa persona o de ese elemento, entonces estoy hablando de una probabilidad condicional. Bien. 8. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga 18 y 24 años y use la tarjeta azul? Por favor, observen acá. Ya se los dije, pero necesito que esto quede clarísimo. En el examen, en el TP, en donde sea, es muy importante entender si me están preguntando un I o si me están preguntando un O. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar sea joven, o sea, sea J, tenga entre 18 y 24, y use la tarjeta azul? No me están pidiendo esto, me están pidiendo esto. Y cuando me piden esto, vimos ¿sí? en las clases que en estadística están hablando de una intersección. ¿Sí? También algunos en el símbolo aparecen un sombrerito para arriba. Y la O era la unión. Bueno, no me están pidiendo la unión. Me están pidiendo la probabilidad de que sea joven y U. Entonces voy a la tabla y veo que joven y U, voy a la tabla, J y U, es este valor que está acá. Y acá es interesante que observen, y lo voy a resaltar, que tienen 0.0703, pero en el TP me dan con 2 decimales, es 0.07, ¿sí? Ojo ahí, porque hay una respuesta correcta, no van a decir ninguna porque está con 2 decimales redondeados, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está. De nuevo, el resto de los números no son números cualesquiera, son números que están en la tablita. Si no entendieron nada o si se lo acordaron de memoria, no van a poder acordarse cuál es la respuesta. Ah, no, si el 0.37 estaba en la tabla. ¿Se entiende lo que les digo, no? Bien, vamos avanzando. 9. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar
no utilice la tarjeta azul. En símbolos me están pidiendo la probabilidad de no utilizar la tarjeta azul. El no U, que era fácilmente acá 0,63. ¿Sí? Listo, voy al TP y 0,63. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Ahí está. Pregunta 10. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más de 24 y use la tarjeta azul? O sea, la probabilidad de mayor y use la tarjeta azul. También esto se puede escribir, recuerden, no se lo digo más, pero con la intersección, con el símbolo es lo mismo, ¿sí? Algunos le ponen un punto también. Y eso está en la tabla, recuerden, M y U. Voy a la tabla, M y U, M, después me queda todo amarillo, chicos, M y U. O sea, es este, 0,2997. Si yo lo redondeo a los dos decimales, 0,30. Recuerden que si la tercera cifra es mayor o igual a 5, le sumo 1 al anterior. Si me queda 0,29, 0,30. Busco el 0,2997 y no está. Por eso le digo, ¿sí? No es ni este, ni este, ni este, ni este, es este. ¿Ok? Avanzamos. Pregunta 11. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar no use la tarjeta azul y tenga más de 24 años? Escribo en símbolos. Probabilidad de que no use la tarjeta azul y lo más importante entender que me siguen pidiendo un y otra vez y tenga más de 24, o sea, U, no U y mayor. No U y mayor. Una aclaración, esto ya lo vieron en las clases, pero M y no U es lo mismo, es conmutativo esa operación entre sucesos ahí conjuntos, ¿sí? La unión, la intersección en este caso, la unión también. Bueno, no U y M, no U y M. Entonces voy a la tabla, no U, vamos a señalar con otro color, no U y M, es esta que está acá, 0,5603, que si me están con dos decimales, es 0,56. Pregunta 12. La 12 dice, los eventos, usar la tarjeta azul y tener más de 24 años son eventos independientes. Acá tengo que pensar porque justamente me están mezclando las dos variables, el uso o no de la tarjeta y el tener o no más de 24. Como vimos en la teoría, o sea, si fueran independientes, me están diciendo, y la usa más o menos igual, no es que si es más joven la usa más, o si es más grande la usa menos, o si es más grande la usa más. Eso es la independencia o dependencia entre sucesos. Sí tiene que ver con eso conceptualmente. Entonces, acá, para saber si dos sucesos, usar la tarjeta en este caso y tener más de 24, son independientes, tendría que hacer esta cuenta. Si fueran independientes, si fueran independientes, debería cumplirse esto. La probabilidad de usar la tarjeta azul y a la vez tener más de 24, o sea, ser mayor, debería ser igual a la probabilidad de usarla por la probabilidad de que sea mayor, si fueran independientes. Si esta cuenta me da distinta de un lado que del otro, no son independientes, entonces son dependientes. Entonces, U y M, probabilidad de utiliza y es mayor. ¿Cuál es ese valor? Utiliza y es mayor, es 0,2997. Entonces voy a mi hoja, 0,2997. Por un lado tengo esto. Y por otro lado voy a hacer esto por esta otra, que también salen de la tabla, y hago la cuenta. Si no me da 0,2997, no son independientes. Bueno, vamos a ver cuánto da. Si da 0,2997 son. Probabilidad de que la use por la probabilidad de que sea mayor. Multiplico las dos probabilidades. Que la use por la que sea mayor. Que la use es 0,37 y por la que sea mayor es por 0,86. Entonces hago la cuenta. 0,37 por 0,86. ¿Alguno de ustedes me dice cuánto les da? El producto de 0,37 por 0,86. Vamos a ver cuánto da eso. $0,3182. Bien, o sea, no es igual a 0,2997, con lo cual es distinto. Listo, entonces no son independientes. Entonces, ¿cómo contesto esto? Las opciones eran verdadero o falso. Dice, leo de nuevo.
Los eventos usar tarjeta azul y tener más de 24 años son independientes. Si diera lo mismo de un lado o del otro, son independientes. Como no son, es falso. Si fueran independientes, tendría que verificarse que, y ahí lo hacen de otra forma, ¿sí? Es otra opción, pero esta es más fácil. Ahora igual les digo la diferencia. Que me están diciendo que la probabilidad de que use, dado que sea mayor, da lo mismo que la probabilidad que use. O sea, no importa si es mayor o no, que sepa que es mayor, no me cambia la probabilidad de uso si fueran independientes, ¿sí? Pero bueno, es falso acá, porque no da lo mismo. Y esta fórmula tiene que ver con otra forma de poder probarlo. Lo que pasa es que con esta sale de la tabla más fácil. La probabilidad de que use, dado que es mayor, me tendría que dar igual, si fueran independientes, debería dar igual a la probabilidad de que use. Yo sé que esta es 0,37 de este lado. Bueno, ¿cómo calculo esta? Tengo que ir a la tabla y hacer esto dividido esto. Por eso es lo mismo, ¿sí? Como que la probabilidad de uso es probabilidad de uso y mayor dividido la probabilidad mayor. Se puede probar de las dos formas. Esta fórmula, si yo paso multiplicando esto para la izquierda, me da lo mismo, es lo mismo probarlo, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos justificaciones está bien. Lo que está mal es que es verdadero, no es verdadero, porque da distinto, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de probabilidad es tener más de 24 años? ¿Qué tipo de probabilidad es tener más de 24 años? Empiezo a leer. Posterior, porque se revisa después de obtener informaciones adicionales. Conjunta, porque se trata de una intersección entre dos eventos. Marginal, porque la probabilidad de un evento simple. Compuesta, porque hay más de un evento con conectores lógicos. Cuando hablan de conectores lógicos, el I o el O. Condicional, porque expresa una condición. Leo de nuevo la pregunta. ¿Qué tipo de probabilidad es tener más de 24 años? Probabilidad de tener más de 24 años. Cuando me hablan de una sola variable y de un solo suceso dentro de esa variable, es lo que llamamos probabilidad marginal, ¿sí? Tener más de 24 años es una probabilidad marginal. Es independiente, no me están preguntando, diciendo nada de si uso o no la tarjeta, por ejemplo, ¿sí? En donde ya cuando mezclo dos variables, ahí o puede ser una condicional que me pidan, o una conjunta, o una total, como vimos en las clases, ¿sí? Si alguno quiere preguntar algo, pregunten, chicos, yo no estoy leyendo el chat y ahí escucho un ruidito. ¿No? Pregunten, abran el micrófono y pregunten. ¿Avanzo? Bueno, vamos a la 14. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más de 24 o no use tarjeta azul? Importantísimo. Probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más de 24 o sea mayor y no use la tarjeta azul o no use la tarjeta azul. No use es lo que va. Lo que no sé es la letra que va en el medio y me la van a decir ustedes. I u O. Lo leo, literal. O, muy bien. O, si es la unión de esas dos cosas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga más de 24 años o no use la tarjeta azul? Sí, esto en las clases yo siempre les digo, y está buenísimo que lo vean, lo siguiente. Esperen, como ahora estamos en la probabilidad de que mayor o no use. Mayor o no use. Bien, voy a ir a la tabla. Para los que no vieron mis clases, ahí esto es importante. Y si no, después me las piden. Fíjense. De nuevo, mayor o no use. ¿Sí? Mayor o no use. Mayor o no use. A ver, este grupo de personas que tengo en esa celdita cuya probabilidad de ocurrencia es 0.697, son personas que no usan la tarjeta y que son jóvenes, ¿sí? Pero acá yo estoy viendo en esta parte de la pregunta que me están diciendo que me fije en el suceso de la unión de mayor, era mayor, o no usa, era esto, ¿no? Estoy averiguando esto. Entonces digo, estos de acá, ¿son mayores o no usan la tarjeta? ¿Tendría que sumar esa probabilidad para darle el resultado acá? Otra pregunta, estos que están acá, ¿son mayores o no usan la tarjeta? ¿Cumplen con alguna de las dos condiciones? El O significa que cumplen con o son solo mayores o solo no usan o
ambas son mayores y no usan. Es decir, los únicos, o la única población, digamos, que no cumple con esas condiciones son estos, son los que son jóvenes y usan, porque el resto o son mayores o no usan la tarjeta. Estos no la usan seguro, no importa la edad. Y estos son mayores seguro, no importa si la usan o no. Entonces, tendría que hacer 1 menos 0.0703 o sumar estas tres posibilidades. O, para hacer una O, ¿sí? Es como por el complemento. 1 menos los que no son ni mayores ni usan la tarjeta. ¿Qué es esto? Son los únicos que cumplen con el contrario a esto, ser mayores o sea, el O, como vimos en las clases, y hay un montón de ejemplos para que puedan ver, es que cumplan al menos una de las dos condiciones, ¿sí? Con lo cual, hay que hacer esa cuentita. Si hacemos esa cuentita de 1 menos 0.0703, eso me da el número que escribí aquí, que es el 0.93, ¿sí? El resto no me da. Bien, 15. Probabilidad, esto ya es medio teórico, pero a ver si lo vamos a entender bien ahora. Probabilidad de que el cliente no use la tarjeta y no sea mayor de 24 se calcula como alguna de estas opciones. Entonces voy acá y digo, ¿qué me están pidiendo? Primero miro acá, no empiezo a mirar acá porque me hago un lío bárbaro. Primero armo lo que me están pidiendo con las letras que supuestamente usaron en los sucesos, ¿sí? MJ, no U o no M. Vamos a ver. Bueno, primera opción, nos aparece, perdón, no aparece el J, lo llamaron no M, pero ustedes ya saben, ¿sí? Que el J es igual, es el mismo suceso al no mayor, ¿está bien? ¿Sí? Por las dudas. Entonces, ahora sí, ordenemos. La probabilidad de que el cliente no use la tarjeta y, o sea, hay un y, no use la tarjeta y no sea mayor. No sea mayor. Lean bien, no use y no sea mayor. O sea, no sea mayor. La probabilidad de que una persona no use la tarjeta y no sea mayor se calcula como simbólicamente así, es una I. Con lo cual, bueno, son todas así. No use y no sea mayor, no use y no sea mayor. Por ahora, si miro la primera parte de la igualdad, las dos primeras van. No use y sea no mayor también va, esta también va y esta también va. Entonces vamos a analizar la segunda parte, que es la que seguramente nos va a permitir descartar cuál no vale de esas opciones. Tengo una probabilidad conjunta, la I recuerden que es probabilidad conjunta. Por definición, chicos, y eso lo vimos, esto es la probabilidad de uno de los sucesos, que es no U, quise hacer una U, salió una B corta, ¿verdad? Por la probabilidad de no M dado no. Esto es definición. Entonces busco dónde está escrito eso en las opciones que me dieron. Están horribles escritas, pero vemos que es la segunda, ¿sí? Probabilidad de no U por la probabilidad de no M dado no U. Esta es la definición de probabilidad conjunta. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no van las otras? Acá tienen una unión, acá tienen, esto está bien, pero esto es 1 menos, las otras se descartan, ¿sí? Si ya elegimos una y hay que elegir una. Si no tienen que observar todas, puede haber algún equivalente usando complementarios y demás, pero en principio acá no. Hay que elegir una. Pregunta 16. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga entre 18 y 24 años o use la tarjeta? Vamos con otra con el O. Lo más importante en esta parte, chicos, del módulo 2 del parcial es el I, el O, entender si es condicional, si es sí, si es O. O sea, eso es lo más importante. La probabilidad, entonces, de que una persona toma al azar tenga entre 18, o sea J, o use tarjeta azul, o use tarjeta azul. Me están pidiendo esta probabilidad. Y yo les dije que cuando hay una O, en la celda no se ve directamente. Tengo que sumar cositas, ¿sí? O hacerlo, digo, bueno, que sea joven o que la utilice. Sumar de las 4 celdas que tengo ahí en el medio, tengo que sumar 3. O hacer por diferencia cuál no tengo que sumar. Uno menos la que no tengo que sumar. Entonces vamos a la tabla J o U. Que sea joven o utilice. Que sea joven o utilice.
Bueno, voy a escribir por la duda a ver si borro y se borra todo. Probabilidad de que sea joven o utilice. JU no es esto. Esto es JIU. ¿Está bien? Acá yo tengo que sumar. Les voy a dar otra forma de hacerlo con la fórmula de probabilidad de la O, la de la unión. Por definición, ustedes vieron que sea joven es 0,14. ¿Estamos de acuerdo que es 0,14 la probabilidad de que sea joven? Una persona que sea joven y que use es 0,37. O sea, la probabilidad de que use, independientemente de la edad, es 0,37. Y la probabilidad de que use de que sea joven, independientemente de que la use o no, es 0,14. Joven o use. Si yo sumo las dos, hay algo que está mal. Porque fíjense que sumar 0,37 y sumar 0,14 es sumar, voy a hacerlo con resaltador de qué color, este que no usé. Probabilidad de que utilices 0,70 más 0,2997. Eso da 0,37. Que use, ¿sí? Y que sea joven es 0,70 más 0,0697. Ese 0,70 lo estoy contando dos veces, entonces está mal si yo sumo 0,37 más 0,14. Pero ustedes vieron en la teoría que yo puedo hacer otra forma y decir, pero entonces lo que hago es 0,37, estoy sumando este más 0,14, estoy sumando este más pero este lo tengo que restar porque lo sumé dos veces, o sea, lo resto una vez. Eso también lo vimos en la teoría y a veces les es más fácil resolverlo así. Les pongo menos 0,0703, creo que era. Bueno, ¿cuánto me da esto? 0,37 más 0,1047 menos 0,0703. ¿Cuánto me da esa cuenta? A ver, hagan la cuenta. Perdón, este es 0,14. ¿Sí? 0,37 más 0,14 menos 0,07. Y si no, suman directamente, ¿sí? Estos tres. Este más este más este. Suman esos tres, es lo mismo. Y si no, hacen 1 menos. Los únicos que no cumplen con la condición de ser jóvenes o que utilicen la tarjeta son los que no son jóvenes, o sea, son mayores y no la utilizan. 1 menos 0, no me acuerdo qué número decía ahí. 56,03. Creo que sí. Sí. No. Este número, chicos, ¿qué número era? El de 0, este. Pero ahí lo puedo hacer por el complemento. Hay un montón de formas de resolverlo, ¿sí? Bueno, ¿cuánto da esa cuenta? Dale, Ceci. Sin miedo. 0,4397. Bien, ¿es este? Según Ceci dice que es 0,4397, Sí, redondeando aproximado 0,44. ¿Estamos? Ahí está. 17. ¿Qué tipo de probabilidad es la probabilidad de tener entre 18 y 24 años y usar la tarjeta? O sea, esta probabilidad de ser joven y usar la tarjeta. Cuando hay una I se llama probabilidad conjunta. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Bien. 18. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga entre 18 y 24 años y sea mayor de 24? O sea, me están diciendo la probabilidad de que tenga entre 18, o sea, que sea joven y 24, y que sea mayor. ¿Cuánto me da esto? ¿Puede pasar que una persona sea joven y sea mayor a la vez? ¿Que esté en los dos grupos? No, perfecto, Andrea. Con lo cual me da 0. Vamos, esa es la respuesta correcta. Es un suceso, se lo llama imposible, que también se vio en la teoría, ¿sí? 19. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar use la tarjeta azul y no use la tarjeta azul? Bueno, en el mismo momento, ¿no? Porque digo, puede ser que un mes no la use y otro mes sí. Vamos a ordenarnos y a entender un poco. ¿Puede pasar que una persona seleccionada al azar me diga que en su vida usó la tarjeta azul y no la usó la tarjeta azul? No, por eso también es un suceso imposible, ¿sí? Es probabilidad 0. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar use la tarjeta azul si se sabe que tiene más de 24? ¿Cuál es la probabilidad de que use la tarjeta azul si se sabe o dado que
es mayor o tiene más de 24. Me están pidiendo una condicional y hago la cuenta de que la use dado que es mayor. Y esta sí, acá presten atención porque hacemos esta cuentita y ya terminamos. La probabilidad de que use la tarjeta azul sabiendo que tiene más de 24. Entonces, si tiene más de 24, yo estoy trabajando con... si tiene más de 24, es mayor. Estoy trabajando con este público, con el 086, ¿sí? Mejor la contrasaltador. 086. Ahora, me estaban pidiendo una condicional que era que sea, sabiendo que es mayor, ¿cuál es la probabilidad de U? ¿Sí? De U, dado que es mayor. O sea, que la utilice dado que es mayor. Es 0,2997 dividido 0,86. 0, vamos con la calcu. 0, voy a borrarla por las dudas, 0,2997, que es la MIU, ¿sí? Es la intersección entre M y U. Es que la utilice y que sea mayor, ¿sí? Dividido la probabilidad de que sea mayor. Y eso era dividido 0,86. ¿Cuánto me da esto? 0,3484, que si lo aproximo a 2 decimales es 0,35, ¿sí? Pero eso anotan el 0,3484 en su hoja y vamos al TP y es aproximado a los 2 decimales, ¿sí? 0,35. ¿Está bien? Esas son las 20 preguntas. Pueden venir un montón de posibilidades. Se entiende que las preguntas van a estar basadas en jugar aleatoriamente en sus TPs con M, J, no M, todas las combinaciones posibles que ustedes piensen que puedan existir, pero ya están en condiciones de resolverla al haber entendido la tabla y haber entendido que es una probabilidad condicional, cuando es conjunta, cuando es total, cuando es marginal, etcétera, ¿sí? Yo después les voy a mandar el video. Hay un grupo de estadística que estoy armando ahora, sí, a los que les conté, había estado inactiva desde el 2024, pero antes tengo muchos años dándoles clase en siglo XXI de forma particular y tengo grupos armados, pero el de estadística lo armé ahora, uno nuevo, como para que podamos compartir tips, material y, como les dije al principio, saber que me habían respondido que uno de los temas que más preocupaba, ¿se acuerdan? Que podía ser que algunos no entendían conceptos básicos de probabilidad, ¿sí? Etcétera. Ahí, en general, tiro encuestas para darles un vivo que les sirva y que tenga ejercicios que les puedan servir o conceptos que les puedan servir, ¿sí? Bueno, ahí tienen los links del grupo. Si alguno está cursando, creo que alguno de ustedes está cursando análisis de los que se anotaron, también ahí está el grupo de análisis de álgebra, el canal de YouTube donde voy subiendo el material. Sí, bueno, les voy a pasar por email, si se anotaron en el formulario, les voy a pasar la clase grabada, ¿sí? Nada, pónganse a hacer el TP2, primero armen de nuevo la tabla, ustedes solos, tienen la clase grabada, la van a tener en un rato cuando se procese, para que puedan verla 1000 veces si la necesitan. Ahí en el canal también hay otro tipo de ejercicios, y bueno, y si no, también saben que si quieren un mayor acompañamiento y profundidad en todos los temas, tengo todo el material preparado de toda la materia, ¿sí? Karina, muchísimas gracias. Bueno, me llega por mail el